Hoy vamos a hablar de qué es el test muscular e introduciremos su aplicación en el mapa de conciencia humana que desarrolló el Dr. David Hawkins. En un vídeo anterior estuvimos explicando cómo el test muscular que diseñó el Dr. Hawkins puede aplicarse para diferenciar la verdad de la falsedad. Súper interesante. Además, en sus investigaciones, Hawkins y su equipo descubrieron que este fenómeno comprobable puede usarse para calibrar los niveles de conciencia humanos, de tal modo que se estableció una escala logarítmica que estratifica el poder relativo de los niveles de conciencia en todas las áreas de la experiencia humana. Además, estos niveles calibrados de la conciencia se han podido relacionar con las emociones humanas, de tal manera que una emoción humana dada tiene un nivel energético dado, y esto depende del nivel de conciencia. A su vez, y en consonancia con el estudio referido de Goodhart, cada emoción y cada frecuencia energética afectan a un órgano u a otro. Del mismo modo, cada emoción, con su rango energético dado, trae consigo unos pensamientos u otros. Así, a emociones más amorosas experimentamos pensamientos más sanos y con más poder, y al revés. Por eso decimos que emociones más arraigadas al miedo están cargadas de frecuencias vibratorias, estamos hablando de energía, más bajas. Así, frecuencias más elevadas corresponden con emociones más íntegras y viceversa. Llevado a nuestro ejemplo anterior de la relación con el pulmón y el deltoides, el Dr. Hawking pudo precisar que cuando una emoción determinada opera, por ejemplo, el enfado y su expresión como ira, afectan a la glándula timo y al circuito acupuntor, y sobre la marcha se experimenta una disfuncionalidad en el pulmón y en el trapecio. De hecho, este ejemplo es muy evidente cuando el odio se mantiene de manera sostenida en el tiempo. Exactamente esto también pasa con la falsedad. Cuando nos exponemos a una mentira, de alguna manera durante un breve lapso de tiempo o fracciones de segundo, para ser más exacto, se debilita el sistema acupuntor y entonces por eso da fallo o da una respuesta débil muscularmente hablando. De hecho, ¿a alguien no le ha pasado que se le carga el trapecio y el cuello en situaciones de enfado cuando se sostienen de manera en el largo plazo, en el tiempo? Pues bien, volviendo a la ciencia de la kinesiología, lo que se descubrió en términos físicos fue que las emociones dependen de la calibración de la conciencia del sujeto, quien se alinea con unos patrones atractores concienciales en función de sus propensiones y, por supuesto, de la intención de sus elecciones, según la teoría de los atractores de Rupert Sheldrake. La investigación exhaustiva concluyó una escala calibrada de la conciencia en la que un logaritmo de números enteros del 1 al 1000 calibra el grado de poder de todos los niveles posibles de conciencia humana. Esta investigación finalizó con su famosa publicación del mapa de conciencia en su famoso libro El poder frente a la fuerza, que de hecho es el libro en el que nos hemos inspirado para esta redacción. Bien, pues millones de calibraciones se han llevado a cabo desde el descubrimiento del test, y a día de hoy se trata ya de una ciencia sólida, si bien por algún motivo que desconocemos, o más bien que sentimos no profundizar aquí, esta técnica relativamente sencilla, que sirve para distinguir la verdad frente a la falsedad, sigue pasando desapercibida para la mayor parte de la población mundial. Además de que, paradójicamente, siendo aceptada su teoría y su práctica a nivel de la ciencia más avanzada, aún esta sencilla técnica no se usa en el día a día para conocer, por ejemplo, la intención que subyace en una situación dada, sumergiendo, por tanto, de manera deliberada a la población mundial en una ceguera indefinida hacia la verdad, la honestidad y la transparencia. Por ejemplo, sería útil para conocer asuntos sociales tan prácticos como la gobernanza justa, la salud de las personas o la prosperidad social. De hecho, incluso el Dr. Hawking pudo demostrar la teoría que ya adelantó el premio Nobel Sir John Eccles, según la cual el cerebro actúa como un equipo receptor de los patrones energéticos que residen en la mente, la cual existe como conciencia expresada en forma de pensamientos. Luego, por tanto, los pensamientos son impersonales, aunque la vanidad del ego los reclama siempre como propios. Bien, la prueba del test muscular es similar al movimiento del protoplasma, que se mueve a discreción con una inteligencia y autonomía individual. Seguro que los que conozcan el ámbito clínico en profundidad saben de lo que estamos hablando, y si no, te animo a la investigación. Pero bien, a modo de ejemplo y siguiendo con la escala del mapa de conciencia del Dr. Hawking, podemos conocer rápidamente
y de manera sencilla el poder energético de cualquier situación. Así, según nos expone en su mapa de conciencia de escala 1 al 1000, una calibración por debajo de 200 indica debilidad y falsedad, mientras que por encima indica fortaleza y verdad. A su vez, entre los niveles 1 y 200 existen distintos subniveles en función de la energía de la emoción predominante. Así, por ejemplo, el odio, que calibra en 150, tiene mucha más energía que la culpa, que calibra en 50. Del mismo modo, y en cuanto a las emociones que calibran por encima de 200 y por tanto son positivas, hay subniveles como el amor, que calibra en 500, que tienen mucho más poder que otros, como la buena disposición, que calibra en 310. En cuanto a la parte práctica del test, cabe destacar que aquellos sujetos cuya emoción predominante es la falsedad y la mentira, es decir, que calibran por debajo de 200, están invalidados para realizar la prueba, pues tienen bloqueada continuamente su glándula timo. Por último, y antes de pasar a un ejemplo visual, es importante recordar en cuanto a aplicaciones prácticas que el test no puede preguntar por algo futuro. Y es obvio, ¿verdad? Porque no está registrado todavía en la conciencia o en lo que los físicos llaman el campo unificado. Ni tampoco responde con precisión a preguntas que se sustentan bajo una intención que sea egoísta o que no sea íntegra en definitiva. ¿Esto se debe a qué? Aunque el investigador calibre predominantemente por encima de 200, las situaciones no íntegras sostienen emociones de baja vibración, como el orgullo o la vanidad. Por ejemplo, el querer llevar razón. Y esto ya provoca de por sí un bloqueo de la glándula timo y del circuito acupuntor, perdiendo por tanto las condiciones necesarias para realizar con solvencia la prueba. Por último, tan solo recordar a quien se inicie en la práctica que, como igual pasa cuando empieza a montar en bici o a conducir, la pericia se alcanza con la familiaridad y con el hábito. Así que a practicar toca. Pero ahora vamos allá con un ejemplo muy práctico, que si te parece lo vamos a hacer en la continuación de este vídeo. Un fuerte abrazo y si te ha gustado no olvides suscribirte, recomendárselo a algún amigo que le interese la prosperidad y el crecimiento conciencial tanto como a ti y darle al like. Por supuesto, súmate a la comunidad de Espiritualidad Conciencia en la que todos estamos unidos hacia la verdad y el progreso espiritual. Un fuerte abrazo de tu amigo Joaquín.